que tú estás con nosotros. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos también que nos hables ahora por tu palabra. Ministra a cada corazón, Señor, por medio de tu santa palabra. Enséñanos, ayúdanos a comprender el mensaje y permítenos aplicar tu palabra de una manera práctica en cada una de nuestras vidas. Que tu palabra dé fruto abundante para tu gloria. En ti esperamos, Señor, y te agradecemos por lo que hoy nos vas a mostrar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta oportunidad vamos a compartir un mensaje que hemos recibido de parte del Señor y hemos puesto por título: miremos más allá de la crisis. Repito, miremos más allá de la crisis. Eso va a requerir de nosotros un reenfoque. Dejar de mirar las cosas como los demás están mirando y empezar a mirar las cosas como Dios las está mirando. Deberemos ahora pedirle a Dios que nos muestre en qué áreas desea Él que nosotros nos enfoquemos para poder sobrepasar el nivel natural, lo que a simple vista se puede ver, y miremos entonces más allá de lo que en el momento presente se está viviendo a nivel de esta crisis o de cualquier otra que pueda venir. Voy a comenzar este mensaje en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Génesis 22, verso 1, dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Paremos allí un momento. Vemos aquí, hermanos queridos, dice la palabra, Dios probó a Abraham. Debemos tener en cuenta, la Biblia menciona tribulaciones, aflicciones, situaciones difíciles y les da diferentes tipos de categorías. En esta oportunidad dice que es una prueba. No es un castigo, no es un ataque del enemigo, es una prueba de parte de Dios. Dios no está disciplinando a Abraham, Dios está probando a Abraham. Y nos damos cuenta que Abraham ha sido un hombre fiel, ha confiado en Dios. Dios ha tenido misericordia de Abraham, le ha dado unas promesas maravillosas a Abraham. Parecía imposible, pero Dios le mostró que para Dios no hay nada imposible. Abraham ha tenido a este hijo Isaac a los 100 años. Sara a los 90 años, habiendo sido estéril toda su vida. Y ahora Dios le dice a Abraham que vaya a un lugar que él le va a especificar y que le ofrezca en holocausto. Holocausto significa mata como si fuera una víctima y luego lo enciende en leños encendidos y se lo presenta a Dios como sacrificio vivo a Dios. Y uno diría: Dios, ¿por qué Dios pide cosas tan fuertes? ¿Por qué Dios parece ser que no tiene misericordia, etcétera? Abraham no reaccionó así. Abraham conocía a Dios. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no creyó que Dios estaba tratando de hacer algo incorrecto. Abraham conocía a Dios mucho mejor, lo más probable, que lo que tú y yo le conocemos. Veamos qué hizo Abraham. Versículo 3. Dice: y Abraham se levantó
muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Otra vez, muy temprano en la mañana, Abraham tomó la decisión a obedecer a Dios. Si Dios dijo algo, parece ser algo demasiado fuera de lo normal, pero si Dios lo dijo, hay que cumplir, hay que obedecer. Y él fue, tomó a su hijo, 2 siervos, su asno, lo preparó y se fue al lugar. 3 días. Quizás uno diría, en su corazón estaba lleno de angustia, de terror, de temor. ¿Qué va a pasar? La Biblia no dice eso. 3 días. A los 3 días llegó al lugar, ya de lejos vio el monte que Dios le dice. Y la Biblia sigue diciendo que entonces Abraham dejó los 2 siervos allí y les dijo: espérennos, que Isaac y yo vamos a adorar a Dios y vamos a regresar. Su hijo le había dicho: Señor, a papá, tenemos aquí la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Abraham le dijo: Dios se va a proveer su cordero. Y estuvieron. Y voy a ir al versículo 9. Dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Paremos allí. Wow. Según nos narra esta porción de la palabra, paso a paso lo que Abraham iba haciendo, paso a paso. Vuelvo a leerlo del versículo 9. Dice: llegaron al lugar, edificó un altar, compuso la leña, ató a su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Dice: extendió su mano para alcanzar el cuchillo, y cuando hizo esto y tomó el cuchillo, es que el ángel intervino y le dijo: no lo hagas, ahora conozco que tienes temor de Dios. Ahora, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Muchas personas dicen: pero Dios lo sabe todo. Sí, pero en justicia se debe demostrar que las personas creen en Dios, que las personas confían en Él, que saben que Dios no es injusto, que saben que Dios es bueno, que es todopoderoso, que Dios tiene planes que a nuestra mente racional, limitada, muchas veces no podemos comprender qué quiere hacer Dios. Pero una cosa sí podemos hacer: obedecer a Dios, aun sea en el momento más difícil que podamos estar viviendo. No dejar de ser obedientes y no reclamarle a Dios. Voy a ir al versículo 15. Dice también: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Me detengo allí. Dios le había prometido a Abraham ya hace más de, dice la Biblia, que cuando él tenía
75 años se le apareció Dios a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que te voy a mostrar. Y Abraham así lo hizo. Luego se le apareció más adelante otra vez Dios a Abraham y le dijo, voy a hacer de ti una nación grande. Abraham le dijo, Señor, no me has dado prole, no tengo hijo. Dios le dijo, mira la arena del mar, la estrella de los cielos. Si se pudieran contar, así será tu descendencia. Pero Abraham no tenía hijos de parte de Sara. Y Dios le había dado la promesa y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Y vemos entonces, Dios que le había dado esas promesas, ahora dice, de cierto, te bendeciré. Ahora, por cuanto dice, has hecho esto. Da a entender que aunque tenemos la promesa de Dios, esa promesa será probada en fe. No será probada de una manera suave necesariamente, pero será probado Dios en cuanto a si creemos en Él o no, si creemos en su fidelidad o no, si creemos en su poder o no. Nosotros vamos a tener que tener esa convicción cuando Dios mande a nosotros una prueba. Y cuando pasemos la prueba, sucederá como hizo Abraham. Ahora conozco, en otras palabras, ya se ha demostrado ante todo el mundo espiritual y el mundo natural que tú eres obediente, que tú crees, que tú eres fiel también a Dios. Sigue diciendo el verso 17, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No solamente está diciendo que le va a multiplicar, no solamente está diciendo que su descendencia va a dominar las puertas de sus enemigos, porque Dios le va a respaldar a su descendencia. Pero también hay una promesa ahora que abarca toda la tierra. Dice, en tu simiente, en alguien que vendría de la simiente de Abraham. Y el libro de Gálatas capítulo 3 dice que esa simiente se refiere a Cristo. Dice, de Cristo vendría por causa de esta obediencia de Abraham. Y entonces serían benditas todas las naciones de la tierra por la obediencia de Abraham en un momento difícil. En un momento donde cualquier persona se iría de los caminos del Señor. Cualquier persona comenzaría a murmurar de Dios, a criticar, a querer buscar una mala intención en eso que Dios esté haciendo. Pero Abraham no actuó así. Y la Biblia dice, Él es el padre de la fe. Veamos algo que nos dice la palabra con respecto a esta historia en el libro de Hebreos. Voy a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, el versículo 17. Dice así. A ver qué podemos aprender de Abraham, de por qué él actuó de esta manera, que él sabía de Dios, que quizás tú y yo tenemos que procurar saberlo también. Dice Hebreos 11, 17 de esta manera. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí vemos algunos detalles en esa porción.
Por la fe, Abraham, dice, cuando fue probado, hizo lo que hizo, obedeció. Se le había dicho, en Isaac te será llamada la descendencia. No en Ismael, otro hijo que él había tenido de su sierva Agar. Dios le había dicho del hijo que Sara le iba a dar, Isaac. Y dice aquí, Abraham creía que Dios era poderoso aún para levantarlo de entre los muertos. Si Dios no hubiera intervenido diciéndole que no hiciera daño al muchacho y lo hubiera matado en sacrificio, Abraham creía que Isaac iba a resucitar, porque Dios tenía el poder y Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Dios dice una palabra, hay que creer esa palabra. El creer una palabra que Dios dice es una fortaleza donde el enemigo no puede entrar ningún dardo de duda, porque tú crees la palabra del Señor. Aquí dice, habiéndosele dicho, Dios le habló claramente a Abraham, y Abraham tomó esa palabra muy seriamente, y Abraham entonces estaba afirmado en las promesas del Señor. Dice el versículo 1 de ese capítulo, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es que la certeza. No hay lugar a dudas. Hay una convicción que aunque no lo esté viendo, pero si Dios lo dijo, es como que lo estuviera viendo ya. La convicción de lo que no se ve. Abraham tenía fe. Y por la fe, dice, cuando Abraham fue probado, pasó la prueba. Por la fe. La fe de cada uno es probada. Dios tiene promesas, pero nos damos cuenta que sus promesas requieren de nosotros fe en que Él tiene el poder para cumplir sus promesas, en que Él es bueno, en que Él es todopoderoso, en que Él es fiel y verdadero y que Él no miente. Y lo que dice que va a hacer, lo hará. Nada ni nadie le podrá impedir cuando el ser humano pasa la prueba de fe que Dios le pone en el camino. Si tú y yo comprendemos esto, cada vez que vemos en la palabra de Dios, Dios habla hoy día principalmente por medio de su palabra. Su palabra, el Espíritu Santo nos permite asimilarla, entenderla, entender las profundidades de lo que hay allí. Y cuando esa palabra penetra en nuestra vida, nuestro corazón, la asimilamos, la creemos y decimos, sí, Señor, la creo. Entonces, no importa lo que venga, creemos que esa palabra se va a cumplir. Porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un ejemplo aquí lo tenemos en Abraham. Vaya un poquito atrás en el capítulo 6 de Hebreos. ¿Qué nos dice entonces a ti y a mí el Señor en este sentido? Hebreos capítulo 6, verso 10. Nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Dios no se olvida lo que has hecho a favor de su reino. Dios no se olvida del servicio que has dado a aquellas personas que están en la tierra, de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que tú has podido hacer, tú lo has hecho. Dios no es injusto. No quiere decir que si viniera una prueba a tu vida que parece insoportable, normalmente personas dicen, Señor, no me merezco esto. Y cuando alguien dice así, está diciendo, Señor, como que no cree que es totalmente justo Dios.
y está ofendiendo al Señor. No está pasando la prueba. Pero cuando una persona sabe que Dios es justo, fiel, verdadero, todopoderoso y que tiene buenas intenciones en todo lo que haga o permite, entonces no hay lugar a reclamar. Más bien es lugar de esperar en Dios. Por eso dice ahí que Él no es injusto para olvidar la obra y el trabajo que hacemos. Dice el verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Escuchó bien? Dice la palabra que debemos ser imitadores de aquellos que por medio de dos cosas, fe y paciencia. Fe es una cosa, creer que Dios va a cumplir lo que dijo, y paciencia es esperar su tiempo, su momento. Normalmente el momento de Dios es el momento perfecto. Y normalmente para nosotros el tiempo de Dios parece que está retrasado, pero Dios se mueve en un tiempo perfecto. Y Dios dice, aprendan con paciencia a esperar las promesas y en medio de las pruebas que puedan venir, sigan sosteniéndose en esas promesas, porque Dios no les va a fallar. Otra vez, y nos dice que seamos imitadores de aquellos que pasaron las pruebas. El libro de Hebreos capítulo 11 tiene una serie, muchas personas, dice allí, que son héroes de la fe. Quiera Dios que tú y yo también, en el tiempo terrenal que tenemos, que nos resta, si vinieran pruebas, que estemos como Abraham y los demás, firmes en esa fe, en esa confianza, en esa certeza. Otro versículo ahí mismo en Hebreos, capítulo 10. Versículo 23 nos dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, nada de que hoy creo más que ayer o menos que... No. Cada día, cada momento, sigues creyendo, sigues firme, sigues esperando en el Señor. Firme. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Fiel. Y si Él es fiel, hay esperanza de que va a venir lo que Él me dijo, lo que Él prometió. ¿Podrán venir pruebas? Abraham creía en Dios. Sin embargo, no se imaginó que Abraham iba a ser probado de esa manera con su hijo Isaac. Pero luego Dios le confirmó, hemos leído, confirmó su promesa, dice, por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, de cierto te bendeciré. Por cuanto has hecho esto. Hermano, hermana, ¿cuántas promesas tenemos? No solamente a nivel terrenal, porque lo que hay aquí en la tierra es pasajero. Por más que duremos, por más que tengamos, por más éxito que logremos, todo en la tierra tiene un límite. Pero hay otras promesas que Dios nos ha dado que van más allá de nuestra vida terrenal. ¿Será que la vamos a mantener firmes creyéndolas? Veamos qué nos dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1. Acompáñenme allí, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Escuchó bien? Dios nos hizo renacer para una esperanza viva porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Abraham, hemos leído, recibió a Isaac de una manera que no fue literal, de entre los muertos, porque Dios no dejó que lo matara, pero ya en su intención estaba hacerlo. Pero sin embargo, la Biblia dice, en el Evangelio de Lucas 22, dice, cuando Jesús estaba diciéndole al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la Biblia que se le apareció un ángel del Señor. A Abraham se le apareció un ángel del Señor y le dijo, Abraham, Abraham, no hagas daño al muchacho. Pero ahora a Jesús se le apareció un ángel del Señor también. Y lo que hizo fue fortalecerlo. Decirle, adelante, tienes que pasar esa copa. Tienes que ser sometido a lo que viene adelante para que pueda haber la gracia de la salvación de los seres humanos. Y tú vas a resucitar, como el Padre ha dicho, nadie te quita la vida, sino que tú la pones por tu propia voluntad. Y Jesús entonces tomó fuerza y fue a la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y dice aquí ahora la Biblia que nosotros hemos sido renacidos por Dios por causa de la resurrección de Jesús. Jesucristo venció la muerte. Si Él no hubiera muerto, si hubiera desaparecido, ascendido a los cielos, como Dios se llevó a Elías, no hubiera habido redención, no hubiera derramado su sangre. Y sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay redención. Jesús lo hizo, lo logró. Pero ahora dice, ha logrado también para nosotros esto, verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible o sin mancha eterna, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Me detengo allí. No solamente tenemos la esperanza, dice, pero tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Tenemos en los cielos, dice, algo que Dios nos ha dado, que nos está esperando, y que esto es válido por el poder de Dios mediante la fe. Quiere decir, ¿lo crees? ¿Crees que es verdad? Que Dios mediante la fe te tiene a ti allí. ¿Está firme tu fe para creer que algún día llegarás al cielo? Y no importa lo que aquí tengas que pasar, allá hay algo eterno esperándote. Dice, esto está allí, está guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué más dice? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Wow, que dice, se alegran. El saber esa gran noticia produce alegría, el gozo del Espíritu. Reconocemos que Dios con nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Pero dice, se alegran. Pero si es necesario pasar por alguna prueba, dice, hay que hacerlo. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
¿Qué busca la prueba? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Tú dices que crees en Dios? Ya veremos. La prueba lo confirmará. Tú dices, sí, nada me mueve del camino del Señor. Amén, qué bueno. Pero prepárate, la prueba va a venir. Cuando venga la prueba, no te sorprendas. Sigue adelante, que el que está contigo es poderoso, es fiel, es verdadero. No te va a dejar. Él va a mostrarte a ti que Él está contigo y lo que Él dijo que haría lo va a hacer. Sigue adelante, no dudes, no reclames. Mira más allá de la crisis. Mira más allá de la aflicción temporal. Mira lo que Dios tiene para ti. Dice más, que esta fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En lugar de queja, en lugar de lloro, lamento, en lugar de murmuración, dice, esa prueba de fuego a tu fe, Dios quiere que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Que alabes a Dios, que lo honres, que lo bendigas, porque en ningún momento estás pensando que Dios no está actuando correctamente. Siempre sabes que Dios actúa en justicia y correctamente siempre. Todos sus caminos son verdad, juicio, todos sus caminos. Dios es Dios soberano. Que te halle siempre toda prueba alabando al Señor. Y si me muero en esta prueba, ¿a dónde vas? Al cielo. Dios te está esperando con una herencia eterna. Ya no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto. Pero si Dios te quiere tener aquí porque hay un trabajo todavía que hacer, olvídate que la muerte no tiene poder en tu vida. Dios te va a levantar de allí después que pases esa prueba de fuego a tu fe. Dice el versículo 8, hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A Cristo, a quien amamos sin haberle visto. En quien creyendo en Él, aunque no lo vemos, nos gozamos, porque sabemos que Él está reinando, que Él venció, que todo poder le fue dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor y Él está con nosotros. Y nos alegramos de saber que no estamos solos en la tierra, pero que estamos con la presencia del Todopoderoso, que Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos porque Él dijo, y lo dijo en verdad. Y aquí dice que vamos a obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Voy a terminar con otro pasaje, ahora en Apocalipsis. ¿Me acompañas allí? Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Es importantísimo. En tiempos donde cuando personas ven muchas noticias y todo solamente habla de cosas malas, enfoca tu mirada en el Señor. Búscalo a Él. Busca sus principios, busca sus motivos, busca conocer su voluntad. Únete al plan de Dios, únete a Dios, Él es el Todopoderoso. Otra vez, cambia de enfoque, deja de verlo terrenal. Sí, pero es importante, estamos en la tierra, claro que sí, pero más importante es lo que Dios está haciendo en la tierra y lo que Dios está haciendo en los seres humanos para hacer luego en ellos, darle la salvación que les tiene preparadas. Aquí dice Apocalipsis 3, verso 7, escribe al ángel
de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él dijo: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios dice, Él conoce tus obras. Pero tú le has dicho muchas veces que cree en Él, que tienes fe. Sí. Pero ahora, porque tu fe ha sido probada, las obras que se mantuvieron firmes creyendo en Dios, aún viniera lo que viniera a tu vida, Dios dice: yo la conozco, ahora he puesto algo maravilloso delante de ti. ¿Por cuánto? Porque tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muchas personas en medio de la aflicción se van del camino del Señor, entran en apostasía, abandonan su fe, pero tú no lo abandones, porque Dios te está mirando y Dios sabe lo que tiene preparado para ti. Dice la Biblia que Dios es justo, Él es fiel, Él no te dejará ser probado más de lo que tú puedes soportar, resistir. Él va a dar siempre la salida junto con la tribulación para que puedas resistir. Entonces, si crees que no puedes, pídele a Dios fuerzas. Si crees que tu fe está desvaneciéndose, pídele a Dios más fe y Él te la va a dar. Voy al versículo 10 y el versículo 11. Con esto termino. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Paciencia Dios espera. Dios te ha dado una promesa, espera en Él. No te desesperes, no te afanes, no hagas cosas si Él no te ha mandado, para que no entres en desobediencia. No trates de forzar a Dios. Dios es el que guía. Nosotros no lo guiamos a Él, Él nos guía a nosotros. Dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Con fe y paciencia, dice, los grandes héroes de la fe obtuvieron las promesas. Repito el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice Dios, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios te dice: en toda la tierra ha de venir una prueba. A todo el que esté viviendo en la tierra le va a tocar algo de esa prueba, pero a ti que has guardado la palabra de su paciencia, dice, Dios te va a guardar. A ti no llega, a ti no te tocará, porque ya has demostrado que eres de Dios, que crees en Dios, que sabes que Él es fiel, Él es verdadero. Si Él dice una palabra, la va a cumplir. Él es todopoderoso para hacer todo lo que dice que va a hacer. Y que tu fe no mengüe, que tu fe no se desvanezca, que tu fe se fortalezca aún en medio de las situaciones. Cuando Abraham fue probado, recordamos, él fue inmediatamente a donde Dios le dijo, 3 días de camino, y cuando vio el lugar, le dijo a sus 2 siervos: espérennos aquí, que vamos a adorar y regresaremos. Su fe fue probada y su fe fue fortalecida, y él creyó que Dios podía resucitarle a Isaac si le hubiera dejado que lo matara en ese sacrificio.
Tu fe es probada a cada momento, pero la fe verdadera es la que confía en Dios, sabe que va a venir lo que Él prometió, tiene certeza de lo que está esperando y estás convencido de lo que todavía no estás viendo. Convencido, ¿por qué? Porque Dios fue que habló y Dios no miente. Si Dios lo dijo, lo podemos esperar y así será. Bendito sea el Señor. Dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso que Dios te está preparando a ti y que ya está listo, defiéndelo hasta el final. No dejes que nada ni nadie afecte esto que es tuyo, que ya está a las puertas. El Señor dice, yo vengo pronto. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, Padre santo, Padre todopoderoso eres tú. Solo tú conoces todas las cosas. Solo tú entiendes el porqué de todo. Y nosotros en esta hora te agradecemos por tu santa, tu bendita y poderosa palabra que nos da aliento, fuerzas, que nos ayuda a entender y a ver lo invisible. Gracias Dios que nos da tu Santo Espíritu, que nos explica tu palabra y podemos ser sabios con la sabiduría que viene del cielo y tu palabra se hace viva en nosotros. Gracias Dios por tus planes que tienes para cada persona que ha puesto su confianza en ti y ha recibido por medio de Cristo tu gracia, tu perdón. Y aún aquellos, Dios, que aún no lo han hecho, Padre, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús que tú toques sus corazones y que puedan darse cuenta que sus vidas son limitadas en la tierra, pero que hay algo mejor en el cielo que tú has preparado para aquellos que crean en Jesús, que se rindan a Jesús, que se arrepientan de sus pecados y decidan apartarse de ellos y vivir una nueva vida en Cristo. Padre, que cada persona en este día que aún no te ha puesto a ti en primer lugar en su vida, hoy lo haga, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, hermano, amiga, amiga, donde estés, habla con Dios. Dile, Padre, explícale, pídele perdón de esas cosas que el Espíritu Santo te está diciendo, así no era, así no estuvo bien. Dios te va a perdonar. La sangre de Cristo va a limpiar tu alma y dile ahora que recibes su gracia, su perdón y misericordia, porque Cristo Jesús pagó el precio por tu vida también. Recibe la salvación de Dios y prepárate ahora a obedecer a Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está contigo y te va a ayudar a salir triunfante de toda prueba. Y Padre, mira a aquellas personas que están batallando, pero son tuyos y están firmes en la fe. Aumenta, Señor, su fe. Aumenta, Señor, su fortaleza espiritual. Llénales, Dios, de expectativa. Haz en ellos, Dios, esas obras maravillosas que quieres hacer. Como dices aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y dice, yo conozco tus obras, ahora vendrá la bendición. Cosas que tú haces que nadie podrá quitar. Así llegue a tu pueblo, a tu gente, Señor. Gracias, Padre. En ti nos refugiamos, en ti esperamos. Y te agradecemos, Dios, por todo lo que estás haciendo, por lo que viene. Y nosotros queremos acostumbrarnos a hacer un hábito que cuando venga una prueba veamos más allá de esa prueba la bendición que también se acerca. En tus manos estamos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya.